Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos con el alma en vilo, alimentando conversaciones en redes sociales, foros y hasta reuniones familiares. Hablamos de uno de los actores turcos más populares y, como no, de un romance que, más que dar de qué hablar, lo inundó todo. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de su compromiso con Demet Özdemir. ¿Fue real? ¿Fue un montaje? ¿Qué hay detrás de esos rumores que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación hace un tiempo, convirtiéndose en una auténtica ola mediática? Prepárense porque hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a analizar los hechos, las declaraciones, las filtraciones, las especulaciones, y a tratar de llegar a la verdad sobre este asunto que para muchos se convirtió en una telenovela en sí misma. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, ese que ha provocado tantas pasiones y debates, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos contenido súper interesante cada semana sobre el mundo del espectáculo, con análisis profundos, desvelando secretos y explorando las vidas de nuestras estrellas favoritas, y créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Un clic en el botón de suscribir y en la campanita, y estarán al día con todo. Ahora sí, volvamos a Can y Demet. Seguro que muchos de ustedes recuerdan perfectamente la euforia, la emoción, casi la histeria colectiva que se desató cuando empezaron a circular las primeras noticias sobre un posible noviazgo entre estos dos actores. Y no es para menos, imaginen. Can Yaman, el galán que conquistó corazones con su carisma arrollador, su físico imponente y esa mirada que derrite, y Demet Özdemir, la encantadora y talentosa protagonista de tantas series de éxito que ha conquistado al público con su dulzura y su versatilidad. Juntos en la pantalla y fuera de ella, parecían la pareja perfecta, sacada de una película romántica de Hollywood, pero con ese toque exótico y apasionado tan característico de las producciones turcas. La química que demostraron en pantalla en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos aquí, y que fue un fenómeno mundial, fue tan palpable, tan intensa, que era sencillamente imposible creer que solo fuera actuación. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad que se transmitía incluso a través de la pantalla, la forma en que parecían comunicarse sin palabras, todo alimentaba las fantasías de sus seguidores, que veían en ellos la encarnación de un amor de cuento de hadas. Y de ahí a los rumores de compromiso, el paso fue rapidísimo, casi vertiginoso. Parecía que la ola de rumores, alimentada por cada pequeña interacción, cada me gusta, cada aparición pública, iba creciendo de manera exponencial. De repente empezaron a aparecer noticias, supuestas filtraciones de fuentes cercanas, comentarios de fans que juraban haberlos visto juntos en tal o cual lugar, todo apuntaba a que la relación había dado un paso decisivo, un paso de gigante. Se hablaba de anillos, de planes de boda, de un futuro juntos que pintaba tan idílico como prometedor. La noticia explotó en las redes sociales, se apoderó de los titulares de la prensa rosa, y como era de esperar, generó un revuelo monumental. Los fans, divididos entre la alegría desbordante por ver a sus ídolos felices y la incredulidad ante la magnitud y la rapidez del acontecimiento, debatían sin cesar. ¿Sería cierto? ¿Podían ser tan rápidos en dar un paso tan importante? ¿O era todo una estrategia de marketing orquestada a la perfección para mantener el foco sobre la serie y sus protagonistas? Lo interesante de esta historia, lo que la hace tan jugosa y digna de analizar, es que a pesar de toda la especulación, a pesar de los titulares incendiarios y los debates interminables, nunca hubo una confirmación oficial contundente por parte de ninguno de los dos. Can Yaman, conocido por ser un hombre bastante reservado con su vida privada, rara vez se pronunciaba directamente sobre sus relaciones sentimentales, al menos de forma explícita y clara. Su postura siempre ha sido la de proteger su intimidad, y eso, en la era de la sobreexposición, genera aún más misterio. Y Demet Özdemir, aunque quizás un poco más abierta en ocasiones, mostrando destellos de su vida personal, tampoco dio detalles que confirmaran un compromiso formal. Siempre había un velo de misterio, una ambigüedad calculada o natural, que dejaba espacio para la imaginación, para la esperanza de los fans y, por supuesto, para el debate infinito. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de este torbellino de rumores? Empecemos por el principio, por los cimientos de esta fascinante historia. La relación entre Can y Demet, aunque nunca confirmada oficialmente como una relación seria por ellos mismos en su momento, sí tuvo momentos que alimentaron la curiosidad y las sospechas de todos. Hubo
Viajes juntos que levantaron cejas, publicaciones en redes sociales que dejaban entrever una cercanía especial, gestos que parecían más que de compañeros de reparto, e incluso algunos encuentros fugaces que fueron captados por las cámaras indiscretas de los paparazzi, alimentando aún más la llama de la especulación. Todo esto sumado a la química explosiva que ya mencionamos y que cautivó a millones de espectadores en Erkencikus, hizo que el público creyera firmemente en su romance, que deseara que esa magia de la pantalla se trasladara a la vida real. Cuando empezaron los rumores de compromiso, la prensa turca y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Se decía que la familia de Can ya había conocido a Demet, que incluso habían habido detalles sobre la pedida de mano, sobre los planes de futuro. Algunas publicaciones llegaron a mostrar fotografías de supuestos anillos, de detalles de posibles bodas, pero sin confirmación alguna por parte de los protagonistas. ¿Es este silencio estratégico o quizás la prudencia ante un tema tan delicado, lo que hace que la verdad sea tan esquiva, tan difícil de atrapar? Porque cuando los protagonistas guardan silencio, el vacío lo llena la imaginación colectiva, y esta, señoras y señores, puede ser muy poderosa. Lo cierto es que a pesar de todo el revuelo mediático, a pesar de las infinitas conversaciones y los análisis exhaustivos, la relación, si es que existió en ese nivel de compromiso tan sonado, no llegó a materializarse en un compromiso público y definitivo. Poco tiempo después de que los rumores estuvieran en su punto álgido, de que la prensa diera por hecho la boda, se empezó a percibir un distanciamiento. Las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, y las publicaciones en redes sociales que antes sugerían una conexión íntima y especial, empezaron a desaparecer, dando paso a un silencio casi absoluto. Entonces, ¿fue un compromiso real que se canceló? ¿O fueron simplemente rumores inflados por la prensa sensacionalista y la ilusión de los fans, que deseaban con todas sus fuerzas que esa pareja de ensueño se hiciera realidad? Aquí es donde entra el análisis, el ejercicio de la lógica y la observación. Es muy común en el mundo del espectáculo, especialmente en la industria televisiva, que las relaciones entre actores que comparten pantalla y que tienen una química innegable sean objeto de una intensa especulación. Los fans quieren creer en esa magia, en esa conexión que trasciende la ficción, y a menudo, los medios de comunicación, ávidos de exclusivas y de contenido que genere clics y ventas, se aprovechan de esa ilusión para crear narrativas y captar la atención del público. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química era, insisto, innegable. Erkencikus fue un fenómeno internacional, catapultando a ambos actores a la fama mundial y convirtiéndolos en ídolos para millones de personas. Es natural que el público, que se había encariñado tanto con sus personajes y con su conexión en pantalla, quisiera verlos juntos también en la vida real, que deseara que esa historia de amor continuara fuera de los estudios de grabación. Y es posible que en algún momento existiera una relación, una conexión especial, un cariño mutuo que fuera más allá de la amistad. Sin embargo, la transición de una relación a un compromiso serio, a un paso tan importante como el matrimonio o una pedida de mano oficial, es un salto cualitativo que en este caso, parece que nunca se dio ese paso público y oficial que tanto se rumoreaba y se esperaba. Hay quienes argumentan, y tienen un punto válido, que todo fue una elaborada estrategia de marketing para mantener el interés en la serie, para maximizar el impacto de sus carreras y para generar expectación. Si bien es cierto que la atención mediática puede ser una herramienta poderosa para los actores y sus proyectos, también es cierto que forzar una relación o un compromiso falso puede ser perjudicial a largo plazo, erosionando la credibilidad y la autenticidad. Can Yaman, en particular, ha demostrado tener una carrera en ascenso meteórico con proyectos en varios países, demostrando un gran poder de convocatoria por sí solo, lo que hace que la teoría de una estrategia de marketing basada en un falso compromiso sea menos probable, o al menos, menos necesaria. Otra posibilidad, quizás la más realista y plausible, es que si bien pudo haber existido una relación, una conexión especial entre ellos, esta no prosperó hasta el punto de un compromiso formal. Las relaciones sentimentales son complejas, a menudo impredecibles, y no siempre terminan en matrimonio o compromisos formales, incluso si el cariño y la química están presentes. El ritmo de vida de los actores, las exigencias de sus carreras, las distancias, los constantes viajes, la presión mediática, todo puede influir en el desarrollo de una relación, llevándola por caminos inesperados o simplemente haciendo que no cuaje en el nivel que unos esperaban. Lo que sí es un hecho irrefutable es que los rumores de compromiso fueron extraordinariamente sonados y muy insistentes. Se hablaba de planes concretos, de detalles íntimos, de fechas tentativas.
Y la ausencia de una desmentida rotunda por parte de ellos, que hubiera cortado de raíz las especulaciones, pero tampoco de una confirmación que validara los rumores, dejó a muchos en un limbo de incertidumbre, en un estado de suspicacia constante. ¿Por qué no desmentirlo si no era cierto? Quizás para no alimentar más el morbo, para evitar un circo mediático aún mayor, o quizás porque en ese momento la situación era delicada, y un comunicado oficial hubiera sido prematuro o innecesario. Lo más sensato, basándonos en la información pública disponible, en el análisis de los acontecimientos y en la forma en que se desarrollaron los hechos, es pensar que los rumores de un compromiso formal fueron, en gran medida, exageraciones, interpretaciones libres y creativas de la prensa y de los fans, alimentadas por la evidente conexión y química entre Khan y Demet. Es muy probable que existiera una relación, o al menos una gran amistad y admiración mutua, una conexión especial que trascendía la pantalla. Pero la idea de un compromiso serio y planeado hasta ese nivel, al menos públicamente, parece no haber sido más que eso, un rumor, una fantasía colectiva. Khan Yaman además ha tenido otras relaciones sentimentales que han sido objeto de atención mediática, y en ninguna de ellas se llegó a un anuncio de compromiso tan sonado y persistente como este. Su estilo de vida, sus ambiciosos proyectos internacionales, su enfoque inquebrantable en su carrera, todo parece indicar que no está en un momento de su vida en el que un compromiso formal sea su máxima prioridad, al menos no uno que comparta públicamente. Su carrera es su principal motor, y eso es algo que hay que respetar. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido su propia vida, sus propias experiencias y sus propias relaciones. Cada uno ha seguido su camino profesional y personal, construyendo sus propios proyectos y sus propias historias. Y aunque la química entre ellos en Erkencikus sea inolvidable y haya quedado grabada a fuego en la memoria de muchos fans, la realidad de sus vidas privadas parece haber sido bastante diferente a las fantasías románticas que se tejieron a su alrededor. Así que si tuviera que darles una respuesta clara y concisa sobre la verdad de su supuesto compromiso con Demet, basada en la evidencia pública y en el análisis exhaustivo de los hechos, diría que no hubo un compromiso formal y público que se haya llevado a cabo o que se haya cancelado. Lo que sí existió, muy probablemente, fue una relación, una conexión especial, una amistad profunda que junto con la magia de la serie, dio lugar a una ola de especulaciones y rumores que la prensa y los fans amplificaron hasta crear la idea de un compromiso inminente y prácticamente cerrado. Fue un fenómeno mediático alimentado por la ilusión y el deseo. Es importante recordar, y esto es fundamental, que aunque admiremos a nuestros artistas favoritos y disfrutemos enormemente de sus historias, de sus personajes y de su talento, sus vidas privadas son suyas, y no siempre son tan transparentes, tan lineales o tan predecibles como nos gustaría. A veces la mejor manera de apreciar su trabajo, de disfrutar de su arte, es separar la ficción de la realidad, y disfrutar de la magia que crean en pantalla sin necesidad de invadir su espacio personal o de exigirles una transparencia que ellos no desean compartir. En resumen, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir y su supuesto compromiso es un claro y palpable ejemplo de cómo la fantasía de los fans, combinada con el insaciable interés mediático, puede crear narrativas poderosas que a menudo superan la realidad. La química en Erkencikus fue real, y eso nos regaló momentos inolvidables que quedaron grabados en la historia de la televisión turca. Pero de ahí a un compromiso formal y público, bueno, parece que eso fue más un sueño compartido por millones de personas que una realidad tangible y confirmada. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado interesante, esclarecedor y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema que generó tanto revuelo, tantas pasiones y tantos debates. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más allá de los rumores? ¿Creen que fue puramente una estrategia de marketing? ¿Les hubiera gustado verlos comprometidos o creen que fue mejor que cada uno siguiera su camino? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus perspectivas y debatir con ustedes. Son ustedes, nuestra comunidad, quienes enriquecen estos análisis. Y si disfrutaron de este vídeo, de este viaje a través de los rumores y la realidad, no olviden darle un gran me gusta para apoyar nuestro contenido, para demostrarnos que les gusta lo que hacemos. Compártanlo con sus amigos y familia. Sobre todo con aquellos fans de Khan y Demet que aún se preguntan qué pasó realmente, que todavía guardan la esperanza de que haya habido algo más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.